Hay un organismo vivo en la encimera de tu cocina que quizá nunca has mirado con verdadera atención. No tiene ojos, no tiene voz, no se mueve como un animal, pero dentro de ese pequeño frasco pueden convivir más de 50 especies de bacterias y más de 20 especies de levaduras salvajes, trabajando juntas en una colonia simbiótica que la ciencia todavía no comprende por completo. No hablamos de 5 especies, no hablamos de 10, hablamos de más de 70 organismos distintos cooperando dentro de una cultura tan estable que puede sobrevivir durante siglos. Y aquí comienza la pregunta que cambia por completo la forma en la que miramos un simple trozo de pan. ¿Y si aquello que hoy compramos en paquetes, con fecha de caducidad y una larga lista de ingredientes, hubiera sido durante miles de años algo vivo, gratuito y capaz de reproducirse solo con harina y agua? En 2019, un físico llamado Seamus Blackley extrajo levaduras dormidas de antiguos recipientes de panificación egipcios de 4.500 años de antigüedad, conservados en el Museo Peabody de Harvard. Aquellas levaduras habían permanecido dentro de la arcilla desde la época de las pirámides. Estaban dormidas, parecían perdidas para siempre, pero cuando las alimentaron con harina y agua, despertaron. La masa subió, y de aquella vida microscópica, silenciosa durante milenios, volvió a nacer pan. Durante unos 6.000 años, esta cultura viva fue la forma en que la humanidad hizo pan. No había sobres de levadura industrial. No había fábricas produciendo un único microorganismo en masa. No había 20 aditivos químicos escondidos en una etiqueta difícil de leer. Había harina, había agua, había sal y había una cultura viva que pasaba de una generación a otra. Después, hace menos de 200 años, una sola especie de levadura industrial empezó a reemplazarlo todo. La industria moderna convenció al mundo de que para hacer pan hacía falta comprar un producto. Y detrás de esa idea nació un mercado multimillonario. Pero lo que no contaron es que la masa madre hacía algo que ninguna levadura de fábrica podía imitar del todo. Ayudaba a digerir partes del grano que el cuerpo humano no digiere fácilmente. Rompía compuestos que bloquean minerales dentro del trigo. Reducía el índice glucémico del pan. Y sobre todo, podía reproducirse infinitamente a partir de algo tan sencillo como harina y agua. Esta es la historia de la masa madre. Una cultura viva de 6.000 años que la industria moderna del pan enterró bajo aditivos, procesos rápidos y panes caros que nuestras bisabuelas habrían hecho por unas pocas monedas. La historia confirmada más antigua del pan de masa madre nos lleva a Europa, al año 1976, cuando los arqueólogos excavaron en el pueblo de Thuan, en Suiza, y encontraron restos de pan fechados alrededor del año 3700 a.C. Pero la cultura viva que hacía posible ese pan es todavía más antigua que cualquier hogaza encontrada bajo la tierra. Mucho antes de que existieran laboratorios, etiquetas nutricionales o panaderías industriales, los antiguos egipcios ya habían descubierto algo extraordinario. En Egipto, el pan no era simplemente comida, era una parte central de la civilización. Tan importante era que los jeroglíficos contenían 176 palabras distintas para referirse al pan. Los panaderos egipcios observaron que una mezcla simple de harina y agua, si se dejaba expuesta al aire cálido, empezaba a transformarse. Al principio parecía una pasta plana, sin vida, común, pero después de unos días, algo invisible entraba en ella. Las levaduras salvajes llegaban desde el aire, las bacterias colonizaban la mezcla, y aquella masa quieta empezaba a burbujear, a crecer, a respirar. Sin saberlo, estaban viendo nacer un ecosistema. Ellos no comprendían la microbiología. No podían nombrar las bacterias ni explicar la fermentación con palabras científicas, pero entendían los resultados. Esa masa viva producía un pan más ligero, más sabroso y más duradero que todo lo que habían conocido antes. Y tal vez ahí está una de las grandes lecciones de esta historia. A veces la humanidad aprende primero con las manos, con el olor, con la experiencia diaria, mucho antes de que la ciencia encuentre las palabras exactas para explicarlo. En las pinturas funerarias de la quinta dinastía en Saqqara, aparecen representadas las etapas del proceso de elaboración del pan. No era un detalle menor, el pan acompañaba a los muertos en las tumbas.
También funcionaba como moneda. Era alimento, símbolo, ofrenda y memoria. Cada hogaza comenzaba con una pequeña porción de masa viva guardada de la tanda anterior. Ese trozo no era un simple resto. Era una continuidad biológica. Era una cadena invisible que unía una cocina con otra, una familia con otra, una generación con la siguiente. Imagina por un momento a un panadero egipcio separando un poco de masa antes de hornear. Quizá no sabía que estaba conservando bacterias y levaduras, pero sabía que sin aquella pequeña porción, el siguiente pan no sería igual. Ese gesto sencillo, repetido durante siglos, mantuvo viva una cultura que no pertenecía a una sola persona. Pertenecía a todos los que alguna vez dependieron del pan para vivir. Y entonces surge otra pregunta. Si durante miles de años el pan fue una relación viva entre el ser humano, el grano, el aire y el tiempo, ¿en qué momento aceptamos que se convirtiera en un producto rápido, uniforme y casi sin alma? Esa cadena viva no se quedó en los hornos antiguos de Egipto ni en los restos arqueológicos de Europa. Viajó con las personas, cruzó mares, sobrevivió a mudanzas, incendios, inviernos brutales y momentos en los que perder un poco de masa madre podía significar perder mucho más que el sabor del pan. En 1849, un panadero francés llamado Isidore Boudin llegó a San Francisco y fundó una panadería utilizando una masa madre que con el tiempo se convertiría en una de las más famosas de la historia de Estados Unidos. Aquel cultivo producía un pan con un sabor ácido, profundo y distintivo, imposible de copiar en otro lugar. Durante mucho tiempo parecía casi un misterio. ¿Por qué el pan de San Francisco tenía ese carácter tan particular? ¿Por qué una masa llevada a otra ciudad no siempre producía exactamente el mismo resultado? Más tarde, los científicos descubrirían una parte de la respuesta. En aquella masa madre dominaba una bacteria que en ese momento no se encontraba en otros lugares y que acabaría recibiendo el nombre de Lactobacillus sanfrancisensis. El clima fresco y húmedo de la ciudad creaba las condiciones ideales para seleccionar aquel organismo específico. Por eso el sabor podía cambiar incluso si se transportaba el cultivo al otro lado del Bay Bridge, hasta Oakland. La masa madre no era una fórmula muerta. Era un ecosistema sensible al lugar donde vivía. La famosa masa madre de la familia Boudin sigue viva hoy. Ha sido alimentada de manera continua durante más de 170 años. Y una de las escenas más poderosas de su historia ocurrió en 1906, cuando el gran terremoto de San Francisco provocó incendios devastadores en la ciudad. Mientras las llamas consumían edificios, Louis Boudin entró en la panadería en llamas y sacó un cubo con aquella masa madre. No estaba salvando solo una receta, estaba salvando una cultura viva que ya tenía décadas de historia. Y esa cultura sigue haciendo pan hasta hoy. Pero quizá la historia que mejor muestra lo que realmente significaba la masa madre para quienes dependían de ella ocurrió más al norte, durante la fiebre del oro del Klondike, en 1898. Unos 100,000 buscadores de oro avanzaron hacia el territorio del Yukon, en el noroeste de Canadá, siguiendo rutas brutales a través de Alaska para llegar a los campos auríferos del río Klondike. Allí, las temperaturas invernales podían caer por debajo de los 50 grados bajo cero. Las rutas de suministro desaparecían durante meses. La levadura comercial y el bicarbonato podían congelarse, degradarse o fallar justo cuando más se necesitaban. La masa madre no. Los mineros experimentados llevaban pequeñas bolsas de starter colgadas al cuello o sujetas al cinturón. Las protegían del frío como si fueran algo precioso. Por la noche, cuando la exposición podía matar a los organismos en cuestión de minutos, metían la bolsa dentro de la ropa y dormían con ella pegada al cuerpo. Algunos incluso conservaban la cultura dentro de un calcetín durante el tiempo más templado, lista para reactivarse cuando hiciera falta preparar el pan del día siguiente. Perder la masa madre en el Klondike podía significar quedarse sin una fuente fiable de pan durante meses, hasta que los ríos se descongelaran y los barcos pudieran traer provisiones nuevas. Los recién llegados eran llamados chechacos, los novatos. Pero los veteranos, los que sabían mantener viva su cultura en medio del frío extremo, recibieron un nombre que sobrevivió a la fiebre del oro. Los llamaban sourdoughs.
Ese término todavía se usa en Alaska y el Yukon para hablar de los veteranos, de los viejos conocedores del territorio. Y no es casualidad. Aquellos hombres entendían algo que la ciencia alimentaria moderna tardaría otro siglo en demostrar. La masa madre no era solo un agente leudante. Estaba viva, se adaptaba, resistía, y hacía con el grano algo que ningún producto comercial podía replicar por completo. Para entender por qué la masa madre no puede reducirse a un simple sustituto de la levadura comercial, hay que mirar dentro de ella, en un nivel que el ojo humano nunca podría ver. Cuando mezclas harina y agua y dejas esa mezcla a temperatura ambiente, los organismos que ya están presentes en el grano y en el aire empiezan a colonizar la masa. No aparecen por magia, estaban allí, esperando las condiciones adecuadas. Y cuando encuentran humedad, alimento y tiempo, comienza una transformación silenciosa. Durante los primeros días ocurre un proceso llamado sucesión microbiana. Algunas especies aparecen primero, crecen rápido y dominan por un momento. Pero después el ambiente cambia, la acidez aumenta. Los organismos que no pueden resistir ese nuevo entorno mueren o desaparecen. Otros, más adaptados, toman el control. Lo que queda al final no es una mezcla caótica, sino una comunidad estable. Un ecosistema dominado por bacterias lácticas y levaduras salvajes, donde las bacterias superan a las levaduras en una proporción aproximada de 100 a 1. Y aquí está lo fascinante. No compiten entre sí porque no se alimentan exactamente de lo mismo. Las levaduras salvajes consumen azúcares simples, como la glucosa y la fructosa. Al hacerlo producen dióxido de carbono, ese gas que queda atrapado en la masa y hace que el pan suba. Es la parte visible del milagro, la que cualquiera puede reconocer cuando ve una masa crecer lentamente dentro de un bol. Pero las bacterias lácticas cumplen otro papel. Muchas de ellas consumen maltosa, un azúcar que las levaduras no pueden metabolizar de la misma manera. A cambio producen ácido láctico y ácido acético. Esos ácidos no solo dan a la masa madre su sabor característico, profundo y ligeramente ácido. También crean un entorno en el que las levaduras salvajes pueden prosperar, pero donde muchos organismos patógenos no sobreviven. En otras palabras, la masa madre se protege a sí misma. Las bacterias también producen compuestos antimicrobianos que ayudan a prevenir el moho. Por eso la fermentación tradicional no era solo una forma de hacer que el pan creciera, era también una forma natural de conservación, desarrollada mucho antes de que existieran los conservantes industriales. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si esta comunidad viva ya podía levantar la masa, mejorar el sabor y ayudar a proteger el pan, ¿por qué la industria decidió reemplazarla por procesos rápidos y químicos? La respuesta está en el tiempo. La masa madre necesita horas, a veces un día entero. Necesita paciencia, temperatura, observación y continuidad. La levadura industrial, en cambio, hace una sola cosa con enorme rapidez. Produce dióxido de carbono, infla la masa deprisa, permite fabricar panes en cadena, convierte un proceso biológico lento en una operación comercial acelerada. Pero al ganar velocidad, se pierde algo esencial, porque la masa madre no solo hace subir el pan, transforma el grano, cambia su estructura, modifica su perfil nutricional. Y ahí es donde esta historia deja de ser nostalgia y se convierte en algo mucho más profundo. El trigo integral contiene ácido fítico, un compuesto que se une a minerales como el hierro, el zinc, el magnesio, el calcio y el cobre, impidiendo que el cuerpo los absorba correctamente. Por eso muchos nutricionistas lo llaman un antinutriente. No significa que el grano sea malo por naturaleza. Significa que una parte de su riqueza queda encerrada, como si los minerales estuvieran dentro de una puerta cerrada y el cuerpo no tuviera siempre la llave adecuada para abrirla. Y aquí es donde la masa madre hace algo que la levadura comercial no puede hacer con la misma profundidad. Durante una fermentación lenta, las bacterias lácticas reducen el pH de la masa. Cuando la masa se vuelve más ácida y el pH baja por debajo de 5, se activan enzimas naturales del trigo llamadas fitasas. Esas enzimas rompen el ácido fítico y liberan los minerales que estaban atrapados. En un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry,
Los investigadores compararon los niveles de ácido fítico en panes elaborados con masa madre y panes elaborados con levadura comercial. La fermentación con masa madre redujo el ácido fítico en un 62%. La fermentación con levadura comercial lo redujo solo en un 38%. Y cuando la fermentación de masa madre se prolongaba más tiempo, la reducción podía alcanzar el 90%, frente a niveles mucho más altos que permanecían en el pan francés convencional. Esto no era solo una diferencia en el sabor, era una diferencia en lo que el cuerpo podía aprovechar. Un estudio de alimentación en ratas confirmó esa dirección. Los animales alimentados con pan de masa madre mostraron una absorción significativamente mayor de magnesio, hierro, zinc y cobre en comparación con los alimentados con pan de levadura comercial. El grupo de masa madre mostró una absorción máxima de zinc, mientras que el grupo de pan con levadura apenas igualó al grupo de control. Pero la historia no termina en los minerales. El pan blanco comercial suele tener un índice glucémico entre 70 y 80. El pan de masa madre se sitúa alrededor de 54. La razón está en los ácidos producidos durante la fermentación. El ácido láctico puede inhibir la amilasa, la enzima que convierte el almidón en glucosa. Eso ralentiza la digestión y produce una respuesta de azúcar en sangre más gradual. Una revisión que reunió datos de 22 estudios clínicos confirmó que el pan de masa madre genera una respuesta glucémica significativamente menor que el pan convencional. Y todavía hay otro punto importante. La fermentación también descompone parcialmente las proteínas del gluten. Por eso algunas personas que sienten molestias digestivas con el pan comercial descubren que toleran mejor el pan de masa madre. No porque sea un alimento mágico, sino porque el proceso biológico ha empezado a hacer parte del trabajo antes de que el pan llegue al cuerpo. Harina, agua, sal. Eso es un pan de masa madre. Ahora compara esa sencillez con la etiqueta de un pan blanco comercial. Harina de trigo enriquecida, agua, jarabe de maíz alto en fructosa, levadura, aceite de soja, sal, sulfato de calcio, monoglicéridos, ésteres, lactilato, propionato de calcio, sulfato de amonio, fosfatos, harina de soja, vinagre y otros compuestos añadidos. 20 ingredientes o más, diseñados para imitar en unas horas lo que la masa madre hace de forma natural durante una fermentación lenta. Y entonces, la pregunta queda suspendida en el aire. Si 3 ingredientes y tiempo pueden crear un pan vivo, nutritivo y profundamente conectado con nuestra historia, ¿qué compramos realmente cuando elegimos un pan industrial lleno de aditivos? Antes de la década de 1950, la producción de pan todavía dependía en gran parte de fermentaciones largas. La masa necesitaba tiempo para desarrollar sabor, textura y valor nutricional. Podían pasar 12, 18 o 24 horas antes de que el pan estuviera listo para el horno. Pero cuando las panaderías industriales descubrieron que podían añadir acondicionadores químicos y levadura comercial concentrada para comprimir ese proceso a menos de 2 horas, no solo cambiaron la forma de fabricar pan, eliminaron la biología. La levadura comercial de panadería es una sola especie, Saccharomyces cerevisiae, cultivada en fermentadores enormes, procesada y empaquetada para venderse en masa. Hace una cosa muy bien, produce dióxido de carbono rápidamente, pero no reduce el ácido fítico como una fermentación de masa madre, no genera los ácidos orgánicos que ralentizan la absorción de glucosa, no produce los compuestos antimicrobianos que ayudan a conservar el pan de manera natural. Para compensar todo eso, la industria añade otros ingredientes: propionato de calcio para evitar el moho, emulsionantes para mejorar la textura, acondicionadores de masa para dar elasticidad, conservantes para alargar la vida útil. Cada aditivo ocupa el lugar de una función que antes realizaba la fermentación. Y así, algo que durante miles de años fue una relación viva entre harina, agua, tiempo y microorganismos, se convirtió en un producto acelerado, uniforme y dependiente de la industria. Hoy, el mercado de la levadura comercial para panadería está valorado en miles de millones de dólares. También existe otro mercado enorme dedicado a los mejoradores de pan, esos químicos que intentan reemplazar lo que la fermentación tradicional hacía gratis.
Y detrás de todo eso hay una idea muy simple. Hacerte creer que necesitas comprar lo que tu propia cocina puede cultivar sin pagar por organismos empaquetados. Incluso existe una palabra para describir el engaño. En el Reino Unido, la campaña Real Bread acuñó el término surfaux para referirse a panes vendidos como masa madre, pero que en realidad están fermentados con levadura comercial y solo llevan ácidos añadidos o polvo de masa madre seca para imitar el sabor. En muchos países, incluido Estados Unidos, no existe una definición legal estricta de lo que debe ser un pan de masa madre. Eso permite que algunos fabricantes usen ese nombre en productos que nunca han tocado una cultura viva. Entras en un supermercado, ves una hogaza etiquetada como sourdough y al leer la lista de ingredientes aparecen levadura comercial, acondicionadores de masa y conservantes. La industria no solo reemplazó la masa madre, también aprendió a imitarla. Pero la cultura sobrevivió. Sobrevivió a la industrialización del pan. Sobrevivió al proceso químico de 2 horas que pretendía volverla innecesaria. Sobrevivió en las manos de mineros del Yukón que dormían con ella pegada al cuerpo durante noches de 50 grados bajo cero. Sobrevivió dentro de recipientes egipcios durante miles de años. Y ahora, en cocinas de todo el mundo, está volviendo. Empezar no requiere nada extraordinario. Toma un frasco limpio de vidrio. Añade 50 gramos de harina integral de trigo o de centeno y 50 gramos de agua a temperatura ambiente. Remueve hasta formar una pasta espesa. Cubre el frasco sin cerrarlo del todo, con un paño o una tapa ligeramente abierta. Déjalo a temperatura ambiente, en un lugar templado. Cada 24 horas, desecha la mitad de la mezcla y vuelve a alimentarla con partes iguales de harina y agua. El primer día quizá no ocurra nada. El segundo día puede aparecer un olor tenue, ligeramente dulce. Para el tercer día, tal vez veas burbujas en la superficie y notes que la mezcla empieza a expandirse. Es la primera ola de colonización. Para el cuarto día, la cultura puede parecer detenida. El olor puede volverse fuerte, incluso desagradable. Pero no significa que haya fracasado. Es la sucesión microbiana. Los primeros colonizadores están desapareciendo y las bacterias lácticas empiezan a tomar el control. Sigue alimentándola. Para el quinto día, la cultura comenzará a subir de forma más predecible entre alimentaciones. Para el séptimo día tendrás un starter vivo capaz de duplicar su volumen en 4 o 6 horas después de alimentarlo. Olerá ácido, a cereal, con una dulzura suave, y no habrás comprado ni un solo organismo. Llegaron solos, desde el grano, desde el aire de tu cocina, desde la superficie de tus manos. Ya estaban allí, esperando. Cuando hornees tu primera hogaza, tal vez te cueste muy poco. Harina, agua y sal. Un pan artesanal comparable puede costar mucho más. Un pan industrial del supermercado puede parecer barato, pero viene con una lista de ingredientes que necesitas descifrar. Sin embargo, el dinero es lo menos importante. Lo que realmente estás haciendo es establecer una relación biológica con una cultura viva que se adaptará a tu cocina, a tu clima, a tu harina y a tus manos. No existen 2 starters idénticos en la Tierra. El tuyo tendrá un sabor propio, nacido del lugar donde vives y de la forma en que lo cuidas. Imagina dentro de 10 años entrar en tu cocina una mañana tranquila y sacar un frasco de la encimera. Lo has alimentado durante una década. Has sobrevivido a mudanzas, cortes de luz, vacaciones, olvidos y experimentos con centeno, espelta o granos antiguos. Tus hijos saben cómo alimentarlo. Tus amigos tienen starters descendientes del tuyo, adaptados a sus propias cocinas, creando panes diferentes porque los organismos también cambiaron con su entorno. Mezclas harina, agua, sal y una cucharada de esa cultura viva. No hay sobres que comprar. No hay etiquetas que descifrar. No hay fecha de caducidad que temer. Solo una relación silenciosa entre tú y una colonia de organismos que ha acompañado a la humanidad durante 6.000 años. Eso es lo que sabían los panaderos egipcios. Eso es lo que la familia Boudin protegió del fuego. Eso es lo que los mineros del Klondike mantenían caliente contra su piel en noches imposibles. Una cultura viva no es una simple comodidad, es una compañera.
Y una vez que tienes una, ya no necesitas pedir permiso a la industria para hacer pan.